Has llegado a la galería. Te acompañan Luis Cordero y a los mandos Pablo Pelanas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿Quién lo probó? Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu Pero ha aliento. pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Europa, vieja señora de la polka y de Mahler, yo vengo buscando a la madre de Rembrandt, la que creó a Goethe y a los carnavales, la que tumbó a tiranos e inventó la imprenta. No soy de la Europa de los tercios de Flandes, de la banca suiza ni el Tercer Imperio, la que mató a sus hijos en el campo de Marte y tenía respuesta para cada misterio. Vengo del secreto de la Mona Lisa, de los días azules de Antonio Machado, le rezo a los templos que no tienen prisa y siempre perdonan mi mayor pecado. Yo soy de la Europa de los cabarets, la que nunca quemó ni a libros ni a herejes, ni recibió las guerras a la hora del té, o fabricó la troika del teje-maneje. Yo soy europeo del mayo francés, de abril, de Portugal, de los claveles, de quienes no llegan a fin de mes, pero dan la cara cada 15M. Más de Fellini que del Vaticano. Prefiero el sirtaki a bailar la oca, un bar de Viena, y no alzar la mano, y al lado del Támesis besarte en la boca. Alma de clochard y de buquinista, soy una novela de Georges Simenon. Solo amo las banderas de los anarquistas y el sí de las niñas, que antes dicen no. Soy el pianista del gueto judío, un moro en Venecia, un turco en el Rin, y viajo en el tren donde iban los míos, que ahora de nuevo se tienen que ir. Yo soy la Alhambra y los puentes de Praga, un helado que sabe a menta y limón, un hippie que vende pulseras de alpaca frente al Banco Central de la Corrupción. Te regalo el anillo de los Nibelungos, la tiara del Papa, las islas del Sena, con tal de que cambies el rumbo del mundo y el sueño de Europa merezca la pena. Saludos a todos los que nos escucháis al otro lado de vuestro dispositivo electrónico. Estamos en el 12º programa último de la primera temporada de La Galería. Sed todos bienvenidos. Los versos que acabamos de escuchar, en la voz de su propio poeta, son de Juan José Tellez. Con él vamos a cerrar esta temporada. Pero antes de eso empezamos, como siempre, con literatura. Hablaremos con la profesora María José Bruña, que nos presenta su último libro, una antología de narradoras hispanoamericanas y españolas del siglo XIX. Os traicionamos una vez más y en vez de hablar de cine vamos a hablar de series, concretamente de series nacionales de temática histórica. Para ello contamos con la profesora Mar Chicharro. Y rematamos la temporada, como ya sabéis, con Juan José Tellez, periodista, escritor, intelectual ante todo, que dará cierre a la galería y del que hablaremos un poco, como es la sección misceláneamente. ¿Preparados? ¿Listos? Empieza la galería. Asómate con nosotros a la galería.
arrancamos esta última galería de la primera temporada y lo hacemos con literatura de mujeres, un tema del que ya hemos abordado y hemos hablado alguna vez, pero esta vez nos lo vamos a tratar en una perspectiva histórica. Contamos para ello con María José Bruña Bragado, es profesora de la Universidad de Salamanca y junto con Ana Pellicer Vázquez es autora de la antología Cuando ellas cuentan. María José, bienvenida. Muchas gracias, Luis. Estoy encantada de estar hablando contigo. Este libro que acabáis de editar en Relé tiene como subtítulo Narradoras hispánicas de ambas orillas. Es un tratamiento el transatlántico muy poco común en España. ¿Cómo habéis llegado a montar algo así, tan poco común? Bueno, nos parecía muy importante la perspectiva panhispánica, que engloba España y América Latina. Yo creo que a día de hoy, como dice Vicente Luis Mora, el ensayista, es absurdo que sigamos hablando de fronteras y de límites y de identidades nacionales. Él utiliza el término panjeico, que también es muy apropiado, y Julio Ortega, el crítico peruano, habla de literatura y de fenómeno transatlántico. Desde hace unos años hay un proyecto de investigación en la Universidad de Granada que lo aborda desde esa mirada. Nos parece que hay búsquedas muy comunes en las escritoras del siglo XIX que hemos incorporado a esta antología, independientemente de que sean de Bolivia, de España, que es el país, por cierto, que tiene menos representación. Eso también nos parecía justo, que hubiera un equilibrio. Por tanto, son 13 autoras y son solo 3 españolas, el resto latinoamericanas. Hay búsquedas, como digo, inquietudes muy similares, no solamente en lo social o en lo político, sino también en lo estético. Y en los temas, por supuesto, en los contenidos de los relatos. Entonces, la perspectiva panhispánica creo que es la mirada que deberíamos aplicar hoy día, que se aplica ya, como dices, en muchos lugares, en la Academia Americana, por ejemplo, y en España sería importante que nos quitáramos esos prejuicios y que, en fin, al final lo que hacen es limitar y constreñir más que abrir. También rompéis un poco con ese prejuicio de que la narrativa de mujeres es algo más propio de nuestros días o del siglo XX y os retrotraéis todo al XIX. Claro. Bueno, no sé si estoy muy de acuerdo con aplicar la etiqueta o categoría de literatura de mujeres. Ciertamente es literatura de mujeres porque las que la escriben en este caso son mujeres. Pero efectivamente es cierto que dentro del mundo del conocimiento, la literatura era uno de los pocos espacios donde la mujer tuvo cabida desde hace siglos, porque solo necesitaban, como lo dice muy bien Virginia Woolf en Un cuarto propio, pues un espacio y papel, ¿no?, para escribir. Era mucho más difícil acceder al mundo de la ciencia, por ejemplo, ser científica, ¿no?, ser química, etcétera. Pero para escribir, cosa que además práctica que se realiza en el ámbito de lo privado, sí había un lugar para la mujer. Por supuesto que existen mujeres desde Safo, ¿verdad? No es algo nuevo. Y luego en el barroco, etcétera, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa. Y en el siglo XIX yo creo que se produce ya la verdadera eclosión entre las mujeres más aristócratas, más burguesas, hacia el mundo del arte, de lo artístico. El piano, la pintura, la literatura empezaron a ser como espacios para respirar para las mujeres, sí. Otro de los tú has dicho que no estabas muy conforme con el término de narrativa de mujeres, y es verdad que ha levantado bastante polémica y es un término debatido, pero también dentro del mundo editorial y académico en menor medida se ha sacado mucho la discusión de si verdaderamente todas estas operaciones de recuperación responden más bien a un mero interés comercial y se publica un poco sin criterio, o si verdaderamente se está haciendo una operación por necesidad. Y estoy jugando un poco abogado del diablo, no sé tú cómo lo ves, sí, habiendo participado en una selección como esta. Yo creo que hay de todo, la verdad. Yo llevo casi 20 años estudiando desde una perspectiva de género la literatura, y sí que he visto una evolución radical. Es decir, hace 20 años era exótico, ¿no?, pues leer a Judy Butler, ¿no?, o a Hélène Cixous, y esta reflexión sobre la escritura de mujeres no estaba tan a la orden del día, y percibo que efectivamente en los últimos 10 años en nuestro país todo esto ha cambiado. La mercadotecnia está ahí, por supuesto que es una variable que influye, pero al mismo tiempo creo que es un ejercicio de justicia el rescate de mujeres del pasado y también de la actualidad. A mí me parece que lo más interesante siempre es ir hacia lo mixto, ir hacia un canon integrador, donde estén los que tienen que estar, pero
no me parece nada mal tampoco dar un empujoncito a las mentalidades. Y esto es la discriminación positiva al final, ¿no? ¿Por qué hacer una antología solo de mujeres del 19? Bueno, pues porque antologías de hombres del 19 hay muchísimas ya. Esto significa, en fin, primero que todas las que están ahí merecen la pena, sí, porque se ha hecho con mucho rigor, con mucho cuidado, y realmente la exigencia siempre tiene que ser, creo, un requisito. Pero claro, lo ideal sería que, pues imagínate, en 10, 15 años este tipo de antologías sean mixtas, haya de hombres y mujeres por igual, y sea una pregunta que ni siquiera nos hagamos, ¿no? Pero hacia eso vamos. Para conseguir eso yo creo que hay que estimular y dar un empujoncito, como digo, porque las mentalidades tardan mucho en evolucionar. Para eso la educación es crucial, ¿no? De ahí ese carácter pedagógico que tiene vuestra antología, con bibliografía, con preguntas, con notas de comentario. ¿Es un poco lo que buscabais, hacer pedagogía con este tema? Sí, el libro nos parece que es muy atractivo, desde la cubierta que hizo Isabel González hasta los retratos de las autoras que hizo Eduardo Cano. Pero efectivamente el componente didáctico es el que más nos interesaba, y por eso nos parece un material imprescindible para institutos de secundaria, que es uno de los lugares donde esperamos promocionarlo más, pero también en la universidad. Efectivamente, hay 13 relatos de 13 autoras, escogidos por 13 críticos literarios, que son de América Latina y españoles. Ahí me parece que son 11 mujeres y 2 hombres que comentan, todos con una gran lucidez y con un gran conocimiento, y cada relato viene acompañado de contexto sociohistórico, biografía de la autora, preguntas para provocar la reflexión en clase, bibliografía también, códigos QR, enlaces. Creemos que puede ser un libro muy útil para las clases, muy práctico para las clases, sí. El componente didáctico es fundamental, y yo creo que esto ayuda también a que los alumnos, sean de secundaria o sean de universidad, tengan una visión sobre lo que piensan, sienten y cómo ven el mundo y la sociedad las mujeres, cosa que hasta hace poco no lo sabíamos. Hemos sido alfabetizadas por hombres, por textos masculinos, siempre escritos la mayoría por hombres, y no teníamos la mirada de la mujer, y esto es lo que tratamos de incorporar a las clases y al canon de las clases, a los programas de literatura. Bueno, esta edición tan atractiva la conseguís de la mano de Eloi Tizón. ¿Cómo ha sido trabajar con él y cómo habéis llegado a un texto tan sumamente novedoso, innovador y actual? Bueno, trabajar con Eloi es una maravilla, es una delicia, por el conocimiento que él tiene como escritor también, por la mirada que tiene. Pero a la hora de escoger el tema concreto del libro, dimos bastante vueltas. El género nos parecía una de las variables que más teníamos que tener en cuenta, pero había otras, ¿no? La justicia social, la ecología, la mirada transatlántica, como decía antes. Finalmente decidimos que lo ideal era remontarnos al 19 para más adelante tener en cuenta relatos, porque sabemos que Eloi Tizón es uno de los grandes maestros del relato, del cuento, en español ahora mismo. Entonces, para llegar a los relatos de hoy, escritos hoy por mujeres, nos interesaba antes volver la mirada hacia atrás, ¿no? Conocer el pasado, de dónde vienen. ¿Realmente había ficción escrita por mujeres en el siglo XIX? Y bueno, el descubrimiento fue realmente impresionante, porque hay muchas ficciones, autoficciones incluso, que hoy se utiliza tanto este término, como el texto de Flora Tristán, diarios, memorias, pero son grandes contadoras estas mujeres. Y Eloi Tizón, por supuesto, con su mirada de escritor, nos ayudó a iluminar, a elegir también, a hacer la criba para el libro. A la hora de seleccionar también yo creo que os habéis salido un poco de lo común, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes hemos impartido literatura, cuando buscas un ejemplo de mujeres, siempre acaba saliendo, qué sé yo, las medias rojas, ¿no? Siempre se repiten un poco sí. Los textos. Y aquí lo que se encuentra son textos que verdaderamente, yo algunos, y soy compañero de profesión, lo sabes, ni sabía de su existencia, entonces... ¿Cómo lo habéis hecho? Porque es verdaderamente textos nada comunes. Bueno, pues el mérito principal en la selección de los relatos lo tienen los críticos literarios y profesores universitarios y escritores, que son los que comentan, los comentaristas, estos 13 comentaristas que te señalaba antes. Son ellos, porque tuvimos mucho cuidado también de que pertenecieran a los países, en la gran mayoría de los casos, a los países de los que vienen los relatos de las autoras. Ellos conocían en profundidad y ellos eligieron, tuvieron libertad absoluta,
Y por eso, por esa mirada de una autora boliviana, por ejemplo, que habla de una escritora del 19 boliviana como Adela Zamudio, o una autora peruana como Ágata Cáceres, que conoce perfectamente pues lo que puede escribir Flora Tristán, etcétera. Entonces, son ellos los que escogieron los textos. Lo interesante también es que esos relatos, si te das cuenta, todos vuelven una y otra vez a las mismas cuestiones. Y ahí no dimos ningún tipo de consigna, y son cuentos cuyos temas son principalmente pues la soledad, el divorcio, la violencia, en fin, son temas que preocupan a las mujeres desde el ámbito privado y lo reiteran una y otra vez en los relatos. Que si hablábamos de que el libro va muy acorde a los tiempos, el contenido también, por lo que comentabas, ¿no? Son temas que hoy están de total actualidad y que hoy en día seguimos tratando. Claro, la pregunta por la identidad femenina, la pregunta por la libertad, ya se la plantean estas mujeres del siglo XIX. El sufragismo vendría un poquito después en gran parte de los casos, pero ya están ahí, ya son protofeministas, la gran mayoría de ellas, como por ejemplo la condesa de Merlín o Flora Tristán. No, bueno, yo incluso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, incluso hay quien la considera, yo a esto no sé si estoy de acuerdo o no, pero bueno, la considera también una especie de protoactivista queer, incluso. ¿Queer? Esa teoría no la tenía yo manejada con Gómez de Avellaneda. Bueno, desde luego es una defensora de los derechos de las mujeres, de los negros, ya lo sabemos, recordemos su novela Stab, y en su vida también, porque estas mujeres no solamente, claro, plantean en ficciones sus inquietudes, sino que tienen vidas complicadas, vidas en las que tratan de obtener, como en el caso de Gómez de Avellaneda, una visibilidad en el ámbito social muy difícil, ¿no? No consigue entrar en la Real Academia y lo intenta varias veces. Pero, no, ¿en qué sentido se la considera activista queer? No soy experto en la materia, pero sí que debe tener bastante poemas que tienen esa carga homoerótica, muy de una manera... De todas formas, ya sabes que yo tengo más el pie en esta otra orilla del Atlántico. Sí. Me eres tú más no, es curiosa porque esto ha sucedido con muchas autoras, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz también. Este libro es la teoría sobre la identidad homosexual, ¿no? De Sor Juana. Bueno, ya sabemos que muchas veces el espacio religioso, ¿verdad? Los conventos, los monasterios eran un lugar de libertad, de escritura y contestatarios también, ¿no? Para los heterodoxos. Pero sí, en el caso me llama la atención, sí, pues es posible que, claro, son relecturas desde hoy, ¿no? Son interpretaciones muy contemporáneas de algo del pasado, pero bueno, es interesante. Lo voy a explorar, el dato. No, pero además lo que comentabas a nivel biográfico sí que es cierto que comparten todos esos problemas. Con Carmen de Burgos también es un poco la historia cuando se cuenta al alumnado, que siempre en clase se procura hacer el mínimo amarillismo literario, pero bueno, alguna vez hay que contarles el chascarrillo. Siempre sorprende mucho, ¿no? Todo ese devenir vital con el divorcio, luego tener de amante con su hija, claro, que le salía con la hija. Siempre, al final parece que todas estas experiencias vitales dan pie a unos relatos acordes, ¿no? Sí, como fueron en muchos casos visionarias, yo creo, ¿no? En lo vital y por también sus lecturas y su conocimiento, una cosa muchas veces está muy vinculada a la otra y son casi indisociables, ¿verdad? El caso de Carmen Arriagada también es muy significativo. Algunas fueron mujeres muy libres en su época, ¿no? Está Carmen Arriagada, chilena, que tiene un epistolario con un pintor alemán, pues también es indisociable. De hecho, en este caso incorporamos un material estrictamente biográfico, que es excepcional en el libro. Solamente Arriagada y Flora Tristán son textos más de memoria, ficción, diario. El resto son todo ficciones, pero que transparentan esas vidas que tuvieron, ¿no? En muchos casos, efectivamente, muy novelescas también. Pues quien se quiera acercar a todas estas cuestiones y a estas escritoras pueden hacerlo en la antología Cuando ellas cuentan, narradoras hispánicas de ambas orillas, que está en Relé, editada por María José Bruña Bragado y Ana Pellicer Vázquez. Por cierto, Ana Pellicer, que acaba de sacar novela, ¿verdad? Acaba de sacar un libro de cuentos, de relatos, que se llama Lo contrario de mirar, que está en la editorial Citara y que le recomiendo muchísimo, además de Cuando ellas cuentan. Sí, sí. Bueno, pues recomendamos los dos libros y oye, a ver si Ana Pellicer para la segunda temporada podemos mover los hilos y nos la gestionas que venga. Claro que sí, estará encantada, seguramente, Luis.
Pues encantados estamos nosotros de haberte tenido otra vez, María José. Muchas gracias. Lean Cuando ellas cuentan en Relé, y a los que están al otro lado, volvemos en nada. Os volvemos a traicionar, no con cine, con series. A martini, shaken, not stirred. Rosebud, Rosebud, Rosebud. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije: mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñaba de sí misma. Asómate con nosotros a la galería. Retomamos y lo hacemos, perdonad de nuevo porque os hayamos engañado, en vez de con cine lo hacemos con series, pero la ocasión bien lo merece porque hemos podido contactar y contamos con la profesora Mar Chicharro de la Universidad de Burgos, que es especialista en series nacionales de temática histórica. Mar, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Una duda, yo que estoy más centrado en el ámbito de la literatura que en lo audiovisual, aunque también hago mis cositas. La novela histórica tuvo su boom hace ya un par de décadas, aunque bueno, todavía hay algún resquicio por ahí, pero en el audiovisual parece que está viviendo una plena juventud, con muchísima serie histórica en los últimos 10 años. ¿A qué se debe este interés en la historia? Bueno, yo diría que más que en los últimos 10 años, casi en los últimos 20, me atrevería a decir. Y sobre todo en el caso español, en el que, bueno, los que son espectadores de series o consumidores de series, sobre todo de producción nacional, podrán ver o podrán darse cuenta o recordar cómo casi todos los periodos de la historia española han sido ficcionados a través de series. Sí que es verdad que la mayoría de ellas se focalizan en nuestra historia más reciente, pero también, pues si hacemos memoria, hay algunas que van muy lejos. No sé si recordáis, por ejemplo, España, ¿no? En la cual volvíamos a la etapa del antiguo Imperio Romano, ¿no? Y desde ahí, pues se reconstruía un poco también la idea de España en sus orígenes, ¿no? Antes de que fuera tal, ¿no? Pero sí que es cierto que, no solo en el caso español, pero yo el caso español es el que mejor conozco, hay un interés y una apuesta por la ficción histórica, porque se ha testado, por así decirlo, porque se ha probado, y porque además se ve que el público responde muy bien a ese tipo de productos. Las claves, pues mira, si nos centramos en los productos o en las ficciones que recuperan nuestra historia más reciente, yo creo que una clave muy importante es que hay un grupo importante de espectadores que han vivido en primera persona esa etapa y que a través de la ficción pueden recordar momentos de su propia vivencia, ¿no? De su propia biografía, y los ven, por así decirlo, trasladados a la pequeña pantalla. Estoy pensando sobre todo en Cuéntame. Cuéntame, Amar en tiempos revueltos, ¿no? Alguna señora mayor o un caballero también le habrá pillado, ¿no? Esa época, me imagino. También, sí, Amar, pero Cuéntame, que probablemente es una serie como más para todos los públicos, y además es una de las series más longevas de producción nacional. Pues todos aquellos que han vivido los años 60, los años 70 y ahora los años 80 pueden verse de alguna manera reflejado en lo que cuenta la historia. Y reflejado significa, o ese verso reflejado, por así decirlo, tiene muchas aristas, ¿no? Te puedes ver reflejado, yo qué sé, en los vasos por los que bebe uno de los personajes porque tu madre tenía unos igual. O te puedes ver reflejado en la carrera que quería estudiar uno de los personajes porque tu madre te había dicho que también quería estudiar esa carrera. O te puedes ver reflejado en la actitud del padre de familia porque recuerdas que tu abuelo era parecido. Es decir, hay muchísimas maneras de verse reflejado, ¿no? Y ese verse reflejado al final significa que quien ve la serie está de alguna manera enganchándose emocionalmente al mensaje, ¿no? Y eso sin duda le da mucho más poder, ¿no? Es decir, eso hace el formato mucho más atractivo, mucho más interesante, ¿no? Y hace que el espectador se involucre, lo viva más y tenga más ganas de seguir viéndola, ¿no? Porque de alguna manera la serie le cuenta cosas
de sí mismo, por así decirlo. Y eso yo creo que es una de las claves, por ejemplo, de la longevidad de Cuéntame, y está también, entiendo, detrás de otras series, hombre, que retratan tiempos más lejanos, pero que los ha vivido también muchos espectadores. Y por ejemplo, si hablamos de La Mar en tiempos revueltos, pues yo creo que también va un poco la cosa por ahí. En La Mar en tiempos revueltos, bueno, que ya sabéis que luego se ha reconvertido en Amar es para siempre, ¿no? Que se emite actualmente en Antena 3, pero bueno, la idea, por así decirlo, es la misma, simplemente cambio de título porque cambio de canal, por así decirlo, y Amar es para siempre sí que conecta muy claramente, sobre todo con mujeres, porque es una serie muy pensada para mujeres, y con mujeres que vivieron esa etapa también muy dilatada que cubre la serie, porque la serie arranca en su primera temporada y no me atrevo a decir cuándo comienza porque hace muchísimo tiempo, pero arranca en su primera temporada con la victoria del Frente Popular, imaginaros, y ahora no la sigo ya porque no la estudio. Sí, ahora se llegan por los 60 o por ahí, ¿no? Mal debe estar en los años 60, ¿no? Por lo menos. Y bueno, luego tenemos también casos en la que ya el tiempo-espacio rompe, como puede ser en el Ministerio del Tiempo, ¿no? Y tenemos esa acumulación histórica que va y que viene de alguna manera, ¿no? Es una serie bastante peculiar también en este tratamiento de lo histórico. Sí, claro, el Ministerio del Tiempo, que además es una serie que ha sido estudiadísima. Yo personalmente no la he estudiado, pero sí que hay artículos por kilos, ¿no? Que vienen estudiando el Ministerio del Tiempo. Tiene esa particularidad, ¿no? Que trabaja, por así decirlo, mezcla el género de la ficción histórica con el género casi de la ciencia ficción, por así decirlo. Entonces, en esa mezcla curiosa, pues nos plantea relatos muy sorprendentes, pero que al mismo tiempo tienen esa parte, por así decirlo, documentada, esa parte en la que el espectador siente que aprende algo porque se recupera un periodo de la historia del que casi todos sabemos algo, pero del que la tele se supone que nos puede enseñar, ¿no? Aunque haga una ficción, si esa ficción pues está bien llevada, está bien documentada, está bien planteada, es coherente, etcétera. Estamos hablando básicamente de la televisión tradicional, pero también es cierto que la nueva televisión, el vídeo bajo demanda, que se llama, también se ha subido al carro y hemos tenido, pues por ejemplo, la serie de Alberto Rodríguez en ese barroco español que plasma en La Peste, o en Ar de Madrid, de Paco León, que se va a un pasado más cercano. ¿Crees que verdaderamente se han subido al carro o que las características son diferentes? Bueno, es decir, el género, lo que llamaríamos el género de la ficción histórica, que también podríamos discutir si es un género, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a plantearlo como género. El género de la ficción histórica incluye todas las series que de alguna manera hablan de una situación de pasado, ya sea una situación real que se reconstruye, es decir, ya sea un momento real que se reconstruye, o ya sea un personaje histórico del que se hace una biografía, o ya sea simplemente un tiempo y un lugar del pasado en el que se sitúan personajes totalmente inventados, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nos movemos en un género como tan vasto, ¿no? Es decir, en el que caben producciones tan diversas en términos de guión, ¿no? En términos de historias, en términos de personajes, en términos, por supuesto, ya de dirección, de realización, de cuestiones, por así decirlo, más técnicas, que a veces es muy difícil comparar unas con otras, ¿no? Porque más allá de esa conexión de situarse en el pasado, pues muchas veces no hay otras, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que todas ellas comparten de cara al espectador, ¿no? Eso de lo que hablábamos previamente, ¿no? Es decir, que en primer lugar facilitan que el espectador se identifique con lo que se está contando, y en segundo lugar, en caso de que el espectador no haya vivido esa etapa o sepa poco de esa etapa, generan en el espectador, por así decirlo, una especie de efecto realidad, porque claro, como ocurren en el pasado, ¿no? Como tienen ese halo histórico, eso hace que para el espectador sea como más creíble el relato, ¿no? Y eso se valora mucho por parte de los espectadores, ¿no? El hecho de que, aun siendo una ficción, pues sea lo suficientemente realista como que parezca que ha ocurrido realmente, o que realmente fue así, ¿no? Y yo creo que eso explica que la fórmula, aunque luego sea muy diversa, ¿no? Esté teniendo tanto tirón, ¿no? Se esté utilizando tanto,
pues eso, en producciones nacionales, en producciones internacionales, en producciones bajo demanda, en miniseries, en tantos formatos televisivos, seriados, en los que se puede aplicar esta lógica. Una de las series que tú conoces muy bien, porque la has trabajado, es 14 de abril, La República, que surge como un spin-off de La Señora, firmando el guión Virginia Yagüe, a la que tuvimos en el mes de marzo aquí, y que ha sufrido una serie de avatares muy peculiares. Tiene esas características femeninas muy interesantes, pero luego se junta toda la historia de España, la intrahistoria, pero luego también toda la historia que ha tenido el momento de lanzamiento. Si nos pudieras dar los highlights de 14 de abril, La República. Sí, mira, es una serie muy interesante. Es, como tú bien planteas, un spin-off, o bueno, si lo castellanizamos, una secuela de una serie también muy conocida llamada La Señora, ¿no? Tanto La Señora como 14 de abril, La República se emitieron además en el mismo momento, creo recordar que era los jueves, en televisión española, en prime time. Son productos además primos hermanos, porque son de la misma productora, el mismo equipo de guionistas, y trabajan además con personajes y con claves de guión, con claves narrativas muy parecidas. Son además dos series muy conectadas con Amar en tiempos revueltos. Amar en tiempos revueltos es una serie como de mucho recorrido, muy larga y de emisión diaria. La Señora y 14 de abril, La República son productos de emisión semanal, más cortitos, con temporadas de 13 episodios, si no recuerdo mal. Y bueno, con un guión un poquito diferente, porque claro, no se emiten diariamente, ¿no? Es decir, se emiten cada semana y por lo tanto hay que trabajar con ritmos como más rápidos, más ágiles, ¿no? Que cuando trabajamos pues, con la soap opera, como por ejemplo en Amar en tiempos revueltos. Pero son muy interesantes si nos centramos en los personajes, en la narrativa, todas ellas, porque las tres realizan, por así decirlo, una revisión conectada de la historia española, ¿no? Es decir, yo sobre esto sí que he estudiado mucho y yo siempre cuando hablo de esto, cuando escribo de esto, digo, vamos a ver, si un espectador, sobre todo, soy una espectadora, porque son series como muy femeninas, ¿no? Tiene en ella mucho peso las tramas románticas y las tramas familiares. Entonces, si una espectadora se ve las tres series, tiene una idea muy clara de cómo fue o cómo fueron los felices 20 en España, de luego cómo llegó la República a España y luego de cómo la República, por así decirlo, se vio abortada o se vio fracasada por la llegada de la Guerra Civil y cómo fueron los años del franquismo. Es decir, sin leer un libro de historia y sin revisar un solo libro de texto, tú te puedes ver las tres series, vamos, si tienes tiempo y tienes ganas, y a partir de ahí la televisión y la misma productora, porque las series son, ya os digo, de la misma producción, te ofrece una relectura o una revisión de casi todo el siglo XX español, ¿no? Entonces, bueno, pues son series que aparentemente son producto de cultura popular, y lo son, que están pensadas para el gran público, sobre todo para las mujeres, pero claro que si las analizas exhaustivamente, si le dedicas tiempo a analizarlas, tienen una carga ideológica pues muy importante, ¿no? Porque al final nos están explicando cómo se desarrolló esos momentos, ¿no? tan especiales de la historia española, y quiénes fueron los culpables, quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los vencedores, quiénes fueron los perdedores, y de alguna manera te está articulando un mensaje pues ideológico, ¿no? Si te paras a mirarlo, ya te digo, en profundidad. Entonces, en ese sentido, son más que productos de entretenimiento, ¿no? Tienen una dimensión pues que va más allá de lo comercial. Ideológico también en cuanto al género y más concretamente en cuanto a lo femenino, porque no solamente muchas de estas series han tratado el tema de la mujer, como pueden ser Las chicas del cable o la que venimos hablando de La Señora, sino que también ha sido la entrada muchas trabajadoras en la industria. Antes mencionábamos a Virginia Yagüe como guionista, pero muchas más han entrado de la mano de estas series como trabajadoras de la industria. Sí que es verdad que, fíjate, yo creo que hay muchos estudios sobre la presencia de las mujeres profesionales en el sector audiovisual. Es muy obvio que están infrarrepresentadas, pero creo que al menos en el campo del guión
cada vez hay más mujeres, se nota mucho la presencia de las mujeres que van teniendo más fuerza en los equipos de guión. Y efectivamente en estas 3 series, Virginia Yagüe y algunas compañeras ya clásicas, ¿no?, guionistas, han trabajado duro y han propuesto personajes de mujer que son renovadores, siempre entre comillas, porque claro, la tele no es tan revolucionaria como nos gustaría, ¿no? Entonces la tele se debe a su público, que es la masa, y de alguna manera pues siempre sus propuestas pues son moderadas, ¿no?, son complacientes, ¿no? Entonces los personajes de mujer que se nos plantean pues son mujeres abanderadas, son mujeres en vanguardia, son mujeres avanzadas, pero siempre, al menos en estos 3 formatos, que como digo tienen un corte así como muy emocional, pues siempre son por otro lado mujeres pues muy focalizadas hacia el amor romántico, muy vinculadas con el mundo de la familia, muy definidas también por roles como la maternidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digamos que han innovado, pero lógicamente para que los personajes se entiendan y para que los personajes gusten, siguen teniendo algunos elementos que hoy por hoy en la ficción nacional son casi indispensables, ¿no?, a la hora de construir personajes de mujer. Para concluir, ¿el factor educativo que tantas veces se saca a relucir cuando se habla de este tipo de series, verdaderamente existe o es un poco el mito? Factor educativo, ¿te refieres a que se pueda aprender a través de estas series? Sí, muchas veces sobre todo cuando se hacen las promos y demás, siempre sale a relucir, ¿no? Se ha hecho esta serie histórica con una vocación educativa de descubrir el periodo entre la población. ¿Esto es de verdad o es meramente una estrategia comercial? Bueno, tiene mucha de estrategia comercial. Y si os fijáis, pues casi todas las series históricas de producción nacional van acompañadas de sus correspondientes making of que habitualmente se emiten a siglo de la serie, ¿no?, y que ocupan pues casi el mismo tiempo que la emisión de un capítulo, o sea que sirven de relleno, pero sirven de relleno también pues porque de alguna manera se vende la idea de que las series están muy documentadas, de que las series están muy trabajadas, de que tienen cierto rigor histórico, que no es que sea verdad, pero tampoco tiene por qué serlo, ¿no? Porque al final las ficciones son ficciones, es decir, el guionista tiene libertad narrativa, libertad creativa como para hacer algo diferente o como para mover a los personajes como le venga bien y no tanto como se comportaron realmente en ese momento, ¿no? Pero efectivamente sí que es como una seña, una imagen de marca que se vincula con este tipo de formatos. Eso por un lado. Sí que es algo que buena parte de los espectadores creen que tienen también estas series, y sí que es una razón para que muchos de esos espectadores vean estas series. Mira, yo he trabajado, por ejemplo, con El Amar en tiempos revueltos, he trabajado lo que es la recepción del producto a través de entrevistas en profundidad. Entonces en una entrevista en profundidad preguntas muchas cosas a las personas a las que entrevistas, es un método así como muy largo, ¿no?, donde hablan mucho, pero una de las cosas que me decían sobre todo las mujeres que veían estas series, que valoraban de la serie, era que sentían que aprendían algo con ella. Y no solo sentían que aprendían algo con ella, sino que las mujeres que eran más mayores y que habían vivido en primera persona aquella etapa de la historia que reflejaba la serie, tendían a contrastar lo que era su experiencia personal con lo que veían en la pequeña pantalla. Y en caso de duda o en caso de contradicción entre lo que decía la pequeña pantalla y lo que decía su experiencia personal, tendían a darle más fuerza a lo que decía la tele que a lo que eran sus propios recuerdos. Bueno, pues entonces esto nos da pistas del valor, ¿no?, que tiene el mensaje audiovisual. Fíjate, incluso cuando es un mensaje de ficción, ¿no?, porque podemos entender que los espectadores confíen, ¿no?, en lo que le dicen los informativos, pero es que estamos hablando de un producto de ficción que no deja de ser una recreación, una invención, pero que con esta pátina de realismo, ¿no?, que se le da, por así decirlo,
pues muchos espectadores y muchas espectadoras entienden que es un producto confiable y que pueden aprender historia, ¿no? viendo la teleserie. Entonces, bueno, pues se puede aprender en las series, pues a veces sí, a veces no, pero yo cuando hablo con mis alumnos siempre les digo, cuidado con lo que veis en las series, miradlo con gafas de expertos y poneros siempre el escudo, ¿no? Y las defensas y mantener la distancia, porque siempre ante la tele hay que tener un punto de distancia o un punto de mirada crítica, y sobre todo en el caso de la ficción tener muy claro que es una recreación, ¿no? Que es un invento, ¿no? Igual que la novela histórica es una novela, sobre todo, pues la ficción histórica es sobre todo ficción. Con esta advertencia y este aviso a navegantes, volveremos a ver y veremos más series ahora que se acerca el verano y muchos estaremos de vacaciones y es momento propicio, y nos asomaremos, como no, a la ficción, a la serie nacional histórica. Mar Chicharro, profesora de la Universidad de Burgos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por estas lecciones que nos has dado. Pues muchísimas gracias a vosotros, Luis, por vuestra invitación y encantada de haber compartido estos minutos con vosotros. Y a los oyentes, no os mováis porque volvemos en nada. Señor, que no me falte el valor, que sea el que siga siempre, eso es lo que pido yo. Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen, Arcano, ¿eres aliado de la lucha feminista? No, solo soy humano. Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo, el surrealismo soy yo. Y era verdad. Asómate con nosotros a la galería. Arrancamos la última sección de la galería con un escritor que es mucho más que un escritor, un periodista que es mucho más que un periodista. Es un intelectual de los de antes, sumergido en el más actual y el más rabioso de los presentes. Es Juan José Tellez. Juanjo, bienvenido. Bien hallado, Luis. Cuentan de ti que tenías el don de la ubicuidad y que eras capaz de cubrir noticias en 2 lugares a la vez. ¿Esto es cierto? ¿Esto es así? No, hombre, yo soy autónomo y como autónomo todos los autónomos hacemos milagros, pero tanto no. Lo que ocurre es que a veces que tengo un despiste terrible, pues me he comprometido a lo mejor a presentar un acto en 2 ciudades distintas y he logrado hacerlo, a pesar de que era casi a la misma hora, había media hora de distancia entre una y otra. Pero ese es mi único secreto de ubicuidad, ¿no? Cuando he publicado noticias y cuando lo sigo haciendo, procuro estar en el sitio donde se produce la noticia. Es imposible estar en misa repicando casas con 2 puertas malas de guardar y tenemos que hacerle caso a los clásicos. En todo caso, sí que es cierto que tienes una capacidad de trabajo bastante asombrosa. Tienes aproximadamente unos 7 u 8 poemarios, he contado, el último de ellos galardonado con el premio Unicaja, varios libros de relato, Profundo Sur, el Loro Pálido, que por cierto es con el que yo descubrí a Juan José Tellez, tengo que confesarlo hoy. ¿Cómo administras el tiempo? Bueno, aparte, has sido gestor cultural, realizas una labor muy vasta y muy variada. ¿Cómo llevas la administración del tiempo? Pues mira, fundamentalmente para mí todo esto es vivir, tiene que ver con la vida, no hay una frontera estricta entre el periodismo o la literatura y a veces incluso la gestión cultural con mi vida cotidiana. Yo a lo mejor haría muchas de las cosas que hago sin cobrarlas porque me gusta vivir así, ser nómada, moverme a través de la carretera o de cualquier medio de transporte, ir a lugares que me puedan fascinar, a contar historias inmediatas que puedan de alguna manera revelarme y a intentar urdir historias que puedan seducirme a mí mismo como primer lector de lo que escriba. No
soy demasiado consciente de los tiempos en literatura, he ido publicando un poco al albur. De hecho, el libro al que ha hecho alusión, La Grande Superficie, se publicó hace ya 9 años. No he vuelto a publicar un libro de poemas nuevo desde entonces, y aunque, claro, en estos 9 años he escrito 2 que espero publicar en breve. Pues a lo mejor se solapa la publicación de los 2 libros, no lo sé, yo no estoy demasiado no cuido demasiado ni las relaciones literarias, ni el negocio, el mundillo de comercial del libro, ni sobre todo los cuadros sinópticos. Yo escribo o procuro escribir como respiro, y por lo tanto uno no se mide constantemente la respiración para saber si lo lleva con una frecuencia adecuada o no, eso de absorber bocanadas de aire. Para mí escribir es una bocanada de aire, y cuando se produce escribo. Lo de publicar es más complicado. Yo suelo dejar dormir los libros un cierto tiempo antes de publicarlos. No soy ni demasiado perfeccionista ni demasiado ligero a la hora de publicar, pero tampoco mido los tiempos, como te digo. Me parece que la literatura es más vital y todo ese cuidado que muchos escritores legítimamente tienen a la hora de dar a conocer su obra, me parece más propio de un alambique de laboratorio que de la vida misma. Escribes y has escrito mucho del entorno de tu Algeciras natal. ¿Podríamos decir que a Juan José Tellez le duele el estrecho de Gibraltar? Sí, más que Algeciras, que por supuesto sale sobre todo muchos relatos, también en poemas o en ensayos. A veces ni siquiera se nombra la ciudad, pero es la ciudad, Algeciras, la ciudad del Loro Pálido, por ejemplo, y demás, pero mi territorio es el del Estrecho. Yo tengo la suerte de haber crecido en un mundo que empezaba en Sanlúcar y moría en Málaga, con ramificaciones familiares a un lado y otro de esos mundos, pero en un territorio que miraba a Tánger, a Ceuta y a Gibraltar, cargado de banderas y de idiomas distintos, semblantes diferentes, un color de piel, un acento absolutamente mestizo, que eso me marca. Yo, si tuviera que elegir una patria, sería la del Estrecho, ese mundo entre dos aguas sobre el que tocó Paco de Lucía y que es con el que me identifico. Advierto demasiadas diferencias en cuanto a la sentimentalidad cuando me pierdo en las calles de Chauen o de Ercilla o en las calles del Peñón, o cuando regreso a Algeciras o salgo de mi casa de Cádiz a la calle. En Cádiz, en Algeciras, hay una mayor carga de memoria, eso sí, pero al otro lado hay una enorme carga de fascinación que también ha viajado conmigo y con mi memoria desde que soy niño. En cualquier caso, malos tiempos para esa zona geográfica del país, pero muy buenos para ejercer el periodismo, ¿no, Juanjo? Siempre el Estrecho ha sido una escuela de periodismo formidable. Yo recuerdo mi época de corresponsal de Diario 16 o de la agencia F, que tenía que viajar a un lado y otro del Estrecho, entrar a Gibraltar. Era un momento apasionante porque lo mismo tocaba cubrir un aburrido pleno de algún ayuntamiento donde se dirimía alguna cuestión de cierto interés, que asistir a un levantamiento de cadáver, porque normalmente los periodistas llegábamos antes que el juez, que tenía que levantar a los inmigrantes muertos o asesinados por un sistema que prefiere los números que los nombres, prefiere el dinero que las personas. Hace aproximadamente 20 años publicas Moros en la Costa, que incluso tuvo una versión teatral con cierto recorrido. Si a ti en aquel momento te dicen que casi 20 años después lo que se planteaba como una crisis que podía parecer más o menos puntual iba a estar en la cresta de la ola y en el pico en el que está ahora, ¿te lo hubieras creído? Sí, sin duda alguna. Ya estaba entonces en el pico de la ola.
Lo que ocurre es que España en aquel momento era un lugar esencialmente de tránsito, sigue siéndolo, pero los ratios de los porcentajes de presencia de personas de otras nacionalidades han aumentado. Lo que pasa es que, claro, han aumentado en la vertiente mediterránea que lleva desde Cádiz a Barcelona, en las grandes ciudades y en poco más. 3/4 partes del país siguen siendo un desierto en España y nos asustamos con que venga gente. La OCDE reclama que de aquí a 2050 necesitamos al menos 4,5 millones, 5 millones más de personas, de trabajadores, para equilibrar la balanza de las pensiones y de la seguridad social. Entonces, ¿a qué estamos jugando cuando solo practicamos el raro deporte del rechazo, cuando ellos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos? Ellos y nosotros necesitamos conjugar en los verbos de la vida cotidiana desde la misma persona, y no como si nos sintiéramos adversarios, contrarios, antípodas. No somos antípodas, somos supervivientes unos y otros. Lo que tenemos que encontrar, la clave que nos permita sobrevivir juntos. Enfrentarnos solo nos llevaría a desunir a los de abajo y fortalecer a los de arriba. Sobre este mismo tema y sobre toda la tragedia de los refugiados va a aparecer una colección de artículos tuya en un volumen colectivo con más autores, que mezcla además fotografía, aparte de literatura. ¿Qué nos puedes avanzar de eso que está a punto de salir? Bueno, sale ahora a comienzos de otoño, se titula Frontera, y ahí participamos varios autores: Javier Balbú, Nico Castellanos, Javier de Luca, alguien más, una periodista formidable. El libro se trata de hacer una reflexión, de formular una reflexión sobre todos los temas relacionados con las migraciones, tomando como punto de partida la fecha mágica y trágica del 1 de noviembre de 1988, Día de Difuntos, que apareció el primer cadáver de una espalda mojada en la playa de Los Lances, en Tarifa. A partir de entonces ha ocurrido todo lo que viene ocurriendo y ha sucedido que seguimos aplicando políticas erráticas desde hace mucho tiempo. Los imperios históricamente siempre han muerto cuando han sido víctimas del miedo. Roma empezó a tambalearse cuando levantó el Ponto Euxino y los muros frente a los bárbaros. Quizás en Estados Unidos el muro de Trump también sea el símbolo de una decadencia, y en la vieja Europa, que defendía el eslogan clásico revolucionario de libertad, igualdad y fraternidad, lo hemos vendido en los rastrillos del domingo por la palabra seguridad. La vida no es segura. La vida debiera ser libre, igual y fraterna, y nos estamos alejando cada vez más de todo eso y estamos construyendo un muro en torno a esas palabras, por lo que auguro que los días de Europa están contados. En estos días de escapismo y de evasión, tanto en el periodismo como en la literatura, con los Juegos de Tronos y los Señores de los Anillos que no nos hablan, o no siempre de una manera directa, de nuestro presente, ¿qué lleva a un escritor y a un periodista a optar por la vía del compromiso y de la reivindicación directa? Bueno, yo lo suelo administrar. Yo suelo decir que difícilmente, porque como no soy Charles Dickens, hablando del empleo infantil en la Revolución Industrial, ningún poema mío parece que vaya a transformar el mundo. Y por lo tanto prefiero escribir poemas de amor, sobre la vida cotidiana, sobre conflictos interiores, sobre nuestra propia percepción de lo íntimo, que a veces desemboca en lo público, porque no hay una diferencia clara entre lo público y lo privado en muchos casos, ¿no? Pero creo que ese es un territorio más para la reflexión y la serenidad, mientras que el reportaje, el artículo de prensa, nos lleva a menudo, por lo menos a mí, a la denuncia, al intentar aportar datos que lleve a quienes deciden sobre estas cosas a transformar su criterio sobre esas cuestiones y cambiar políticas a la manera que en otro tiempo preconizaba Gramsci, cambiar la vida, cambiar la historia, pero desde perspectivas distintas, igual que nuestro admirado Fernando Quiñones decía que la literatura era como el whisky, la poesía era whisky solo, el relato whisky con hielo y la novela whisky con hielo y agua. Yo me siento más cómodo en la denuncia de prensa, de televisión o de radio,
y en la reflexión y en la serenidad de los poemas o en la descripción de un tiempo y de un país en los relatos o en los ensayos. En todo caso, y no sé si compartas mi diagnóstico, cuando yo leo tus artículos de prensa tengo la sensación de que has sido capaz de hacer esta operación del vino viejo en odres nuevos, que has sido capaz de buscar un articulismo muy al estilo del 19, con un preciosismo verbal importante, una carga literaria potente, pero al mismo tiempo has encontrado ese formato digital que te permite explayarte más, mucho más amplio, y que te da cabida a ese tipo de articulismo. No sé si estás de acuerdo, Juanjo. Sí, lo peor es que me echaron de un periódico precisamente porque no tenía demasiados retweets. Mis artículos tenía solamente 200 o 300 y eso era poco. En la dictadura de las granjas de clic en este mundo digital, todo lo que no sea masivo no existe. Y yo provengo de la poesía, en donde me mantengo, y en poesía sabemos perfectamente que es mucho más difícil llenar corazones que llenar estadios. Y a veces los corazones se llenan desde la minoría, desde lo invisible, desde lo marginal. Yo procuro ser barroco a la manera en que también nuestro común amigo José Manuel Caballero Bonal lo preconiza, en la utilización precisa de las palabras. El barroquismo no es un exceso de floritura a la manera del rococó. El barroquismo es que el contenido y el continente de una palabra sean rigurosos. Y bueno, es complicado a menudo en prensa hacerlo porque la inmediatez impide releer como todo lo que se debiera en los artículos antes de entregarlos al mundo digital, pero bueno, al menos ahora podemos corregir sobre la marcha, y en un plis-plas cualquier error o cualquier errata en un artículo en internet lo podemos pedir al editor que lo corrija, y no ocurre como antiguamente cuando solo existía el papel prensa, que metías un patón y ya era irreversible, salvo que tuviera una fe de rata al día siguiente. Juanjo, dices que no llena estadios, pero yo desearía que algún día llenaras el Carranza de gente, de gaditanos, y con tu poesía, que nos va a quedar para las generaciones futuras. Muchas gracias porque vienes cerrando esta primera temporada del podcast. Es un honor haberte tenido, y a quienes nos oyen al otro lado recomendar, por supuesto, toda tu obra, que es vasta, y que te lean en los medios en los que estás, en el diario.es y en los demás en los que participas. Muchísimas gracias, Juanjo. El gusto, Luis. Y vamos a despedir la galería, pero dadme un minutito y os te digo unas palabras. Aunque no solemos hacer esto, me vais a permitir que, por ser el último programa de la temporada, haga este pequeño editorial, por así decirlo. Han sido 12 programas, 36 entrevistas, en las que creo que hemos cumplido con creces el objetivo inicial de hacer un programa cultural enfocado en literatura, en cine, pero también en el resto de las artes en su mayor sentido, no tanto dirigido a las élites, pero sí con un toque de rigor y de seriedad, y que pudiera llegar a todo el mundo. Creemos que lo hemos cumplido, pero la decisión es vuestra. Si estáis conformes, si os ha gustado, volveremos, si vosotros queréis, para una segunda temporada a partir de septiembre o de octubre. Esperamos seguir contando con el favor de todos los que estáis al otro lado. Hasta pronto o hasta siempre. En vuestras manos queda. Un saludo. Gracias por acompañarnos en la galería. Descárgate todos los podcasts del programa en iVoox. También puedes encontrarnos como La Galería Pod en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o escribirnos al correo lagaleriapod@gmail.com. Hasta la próxima.